La vida sin música sería un error. Eso escribió Friedrich Nietzsche, y no hablaba de melodías solamente, sino del ritmo vital, del pulso que late en cada instante. Porque para él, vivir no era examinar hasta el cansancio, sino bailar con el caos. Mientras Sócrates insistía en que una vida sin examen no merece ser vivida, Nietzsche golpeaba con otra idea, que una vida demasiado examinada termina siendo una cárcel. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Con esas palabras, desnudaba el secreto de la existencia. No es la razón la que sostiene al hombre, es el sentido. Y ese sentido no se hereda, se crea. Imagina una sociedad dominada por la lógica socrática, donde cada acción debe justificarse, donde cada deseo pasa por el filtro de lo correcto. Nietzsche lo veía como una amenaza. Decía, el pensamiento más grande es el eterno retorno. Y esa idea es dinamita. Porque si tu vida tuviera que repetirse una y otra vez por toda la eternidad, ¿vivirías de la misma forma en que lo haces ahora, siguiendo reglas ajenas? ¿O te atreverías a escribir tu propio destino? La modernidad está plagada de exámenes invisibles. El examen de las redes sociales, que te obliga a mostrar solo lo aceptable. El examen de la moral, que dicta lo que está bien y lo que está mal. El examen del éxito, que mide tu valor en cifras y en aplausos. Nietzsche respondía con desprecio. El hombre es algo que debe ser superado. No basta con obedecer. No basta con conformarse. La vida exige transformación. Y aquí surge la tensión. Sócrates llamaba a dudar. Nietzsche llamaba a crear. Sócrates confiaba en la razón. Nietzsche confiaba en la voluntad. Convierte tu vida en una obra de arte, escribió. No en un argumento lógico, ni en una cadena de conclusiones, sino en algo que respire, que sangra, que brille. No estás aquí para escuchar fórmulas de felicidad, ni sermones de virtud. Estás aquí porque intuyes lo mismo que Nietzsche gritó hace más de 100 años. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Y esa fuerza no se encuentra en el examen eterno de la vida. Se encuentra en el salto, en el riesgo, en la valentía de decidir por ti mismo. En la historia de la filosofía hay duelos invisibles que atraviesan los siglos. Sócrates, con su obsesión por la razón y la verdad universal, frente a Nietzsche, con su martillo dispuesto a romper ídolos y a desconfiar de cualquier verdad absoluta. Este enfrentamiento no es un detalle académico, es una batalla que late en tu vida diaria. Sócrates decía que el hombre debía examinar su vida, cuestionarlo todo, someterse al poder de la razón como brújula de la existencia. Pero Nietzsche veía en ese examen constante un veneno. El pensamiento del hombre moderno es decadente porque teme la verdad de la vida misma, escribió. Para él, vivir atado a la racionalidad era vivir con cadenas. El exceso de reflexión conduce a la parálisis, a lo que hoy llamaríamos procrastinación existencial. Pensar demasiado y vivir demasiado poco. Piénsalo un momento. Cuando tienes una decisión difícil, ¿qué haces? Muchos buscan consejo en otros, analizan pros y contras, leen manuales de autoayuda. Esa es la voz socrática que sigue viva en la cultura. Pero Nietzsche habría respondido con otra provocación. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno, porque a fuerza de examinar, de analizar, uno corre el riesgo de convertirse en esclavo de la misma duda que lo consume. Lo fascinante es que ambos buscaban lo mismo: cómo vivir de manera auténtica. Sócrates creía que la autenticidad estaba en la verdad racional. Nietzsche, en cambio, afirmaba que la verdad era un invento humano, un mito, útil pero mito al fin. No hay hechos, solo interpretaciones, escribió. Y con esa frase incendió siglos de pensamiento occidental. Miremos la vida real. Un joven que quiere dedicarse al arte escucha a su familia decirle que estudie Derecho porque es seguro. Esa es la voz socrática, el examen de lo correcto. Pero dentro de él arde la chispa nietzscheana, el deseo de crear algo que trascienda, aunque eso implique riesgo. Ese joven está entre dos mundos, como lo estamos todos. Nietzsche no negaba el valor del pensamiento, pero lo subordinaba a la vida. Hay que tener caos dentro de uno mismo para dar a luz a una estrella danzante. El examen socrático podía dar claridad,
pero solo el caos creador podía dar nacimiento a algo verdaderamente grande. Por eso este choque no es de historia antigua, es el conflicto que atraviesa cada una de tus decisiones, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental. Hoy no se trata de elegir un bando, sino de descubrir qué parte de ti domina. El Sócrates que busca certezas o el Nietzsche que se lanza al abismo para inventar sentido. El choque entre Sócrates y Nietzsche no es simplemente un duelo de frases, es una guerra entre dos maneras de entender lo que significa estar vivo. Sócrates nos enseñó que la vida debía examinarse, que la virtud estaba en seguir la razón, que el mal provenía de la ignorancia. Pero Nietzsche veía en esa postura una trampa peligrosa. Los sabios serios son un obstáculo para la alegría de vivir, escribió, y con eso apuntaba directamente al espíritu socrático. Demasiado análisis, demasiado freno, demasiado miedo a dejarse llevar por el instinto. Imagina que la vida es un río. Sócrates te diría que debes estudiar cada corriente, medir la profundidad, calcular los riesgos antes de lanzarte. Nietzsche, en cambio, diría, lánzate, porque mientras analizas, la corriente ya pasó y jamás regresará. Esa es la diferencia entre una filosofía que protege y otra que incendia. La pregunta es, ¿cuál necesitamos más hoy? Vivimos en una época obsesionada con el examen socrático. Cada decisión se compara, se debate, se somete al escrutinio público. Publicas algo en redes y al instante miles lo juzgan. El Sócrates digital vive dentro de cada algoritmo, pero Nietzsche lo habría visto como decadencia. El desierto crece, hay de aquel que lleva desiertos dentro. Esa frase suena como un eco de lo que hoy experimentamos. Cuanto más vivimos bajo la mirada de los demás, más vacíos nos volvemos por dentro. Nietzsche apostaba por otro camino, el de la creación de sentido. Dios ha muerto, escribió, y esa fue quizás la sentencia más malinterpretada de la historia. No era un llamado al nihilismo vacío, sino una advertencia. Los antiguos valores ya no sostienen al hombre moderno, por eso es necesario inventar nuevos. Frente a la duda socrática, Nietzsche exige acción. Frente a la búsqueda de verdades universales, Nietzsche exige la creación de valores personales. Un ejemplo concreto, alguien pierde su trabajo después de 20 años. La mirada socrática diría que es un fracaso, que debe analizar los errores y encontrar qué hizo mal. La mirada nietzscheana diría, aquí hay una oportunidad de renacer, de forjarse de nuevo. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Esa frase se convierte en gasolina para transformar la tragedia en impulso. Sócrates quería que la vida fuera entendida. Nietzsche quería que fuera vivida. El filósofo griego veía en la razón el camino a la virtud. El alemán veía en la voluntad de poder el motor de la existencia. La vida misma me ha dicho, yo soy aquello que siempre debe superarse a sí mismo. Esta frase de Nietzsche revela su obsesión. No se trata de conformarse con examinar, sino de superar, de reinventarse constantemente. Si piensas en la gente que más admiras, notarás algo. No son los que siguieron todas las reglas, sino los que rompieron unas cuantas para dejar huella. Artistas, líderes, innovadores. Todos ellos actuaron más como Nietzsche que como Sócrates. No esperaron a tener todas las respuestas. Se lanzaron con preguntas abiertas y las respondieron en el camino. Y aquí está el giro sorprendente. Nietzsche no rechazaba por completo a Sócrates. Lo necesitaba como adversario. Porque la tensión entre examen y acción, entre razón y voluntad, es lo que hace que la vida tenga conflicto. Y sin conflicto, no hay creación. La clave no es anular a Sócrates, sino saber cuándo callar su voz y dejar que Nietzsche tome el mando. Pensemos en el amor. Sócrates diría que debemos examinarlo, entender que es justo, que es bueno, cómo debe vivirse. Nietzsche, en cambio, diría que el amor es un incendio que no se deja medir. Hay siempre algo de locura en el amor, pero también hay siempre algo de razón en la locura. Esa paradoja explica por qué el exceso de examen mata la pasión, mientras que el exceso de pasión, aunque arriesgado, nos da vida. Lo mismo sucede con los sueños. ¿Quieres emprender un proyecto? ¿Escribir un libro? ¿Iniciar un viaje? El Sócrates interno te dirá que no es el momento, que no es razonable, que no tienes garantías. El Nietzsche interno grita que el único fracaso es no intentarlo. Y si lo piensas, la historia está escrita por los que escucharon más a Nietzsche que a Sócrates. El desarrollo de este enfrentamiento nos revela algo incómodo. Quizás la verdad no esté en uno ni en el otro, sino en la tensión entre ambos. Necesitamos examinar lo justo para no caer en el abismo de la estupidez, pero necesitamos lanzarnos lo suficiente para no morir en la parálisis de la razón. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Esa es la metáfora definitiva de Nietzsche.
y quizá también el mapa de nuestra vida. El desarrollo no concluye con una victoria clara. Sócrates nos protege, Nietzsche nos arriesga. Sócrates nos da claridad, Nietzsche nos da intensidad. Pero la pregunta que queda ardiendo es, ¿qué prefieres? ¿Una vida clara pero tibia? ¿O una vida intensa aunque peligrosa? El valor más grande que podemos extraer de este choque entre Sócrates y Nietzsche no está en elegir a uno y descartar al otro, sino en descubrir cómo cada voz habita dentro de nosotros y cómo podemos usarlas para transformar nuestra vida. Sócrates nos recuerda que no debemos vivir a ciegas, que una existencia sin reflexión puede terminar en caos y destrucción. Nietzsche, en cambio, nos exige que no nos escondamos en la comodidad de la reflexión eterna, porque pensar sin actuar también destruye. El verdadero valor está en usar el examen socrático como punto de partida, y luego escuchar el rugido nietzscheano que dice, atrévete a vivir más allá de las fórmulas. Nietzsche escribió, el hombre es algo que debe ser superado. Con esa frase no hablaba de una meta lejana, hablaba de cada instante. El valor de su filosofía no está en teorizar, está en darte una herramienta brutal, nunca te conformes. Cada caída, cada error, cada fracaso, es materia prima para la transformación. Lo que Sócrates examinaría para entender, Nietzsche lo usaría como fuego para crear. Pensemos en un ejemplo cercano. Una persona se enfrenta a una ruptura amorosa. La voz socrática diría, analiza qué salió mal, examina tus errores, entiende las causas. Y claro, esa reflexión tiene valor, pero si solo nos quedamos allí, el dolor se convierte en un círculo interminable. Nietzsche propone otra mirada. De la escuela de guerra de la vida, lo que no me mata, me hace más fuerte. Ese dolor no debe ser únicamente analizado, debe ser usado como fuerza creadora, como impulso para una nueva versión de ti mismo. Otro caso, un emprendedor que fracasa en su primer intento de negocio. La mirada socrática diría que debe revisar números, buscar la causa, entender el error. Y es verdad, esa reflexión puede ser útil. Pero Nietzsche añadiría, ese fracaso es parte de tu entrenamiento. Hay que tener caos dentro de uno mismo para dar a luz a una estrella danzante. El fracaso no es un obstáculo, es la prueba de que te estás atreviendo a vivir en el borde, en el lugar donde surge lo nuevo. El valor principal de Nietzsche frente a Sócrates es que te obliga a dejar de esperar permisos. Sócrates busca verdades que todos puedan compartir. Nietzsche exige que inventes la tuya. Y en un mundo como el nuestro, lleno de voces que te dicen qué hacer, esa exigencia es oro puro. Porque la autenticidad ya no es una opción, es una necesidad. Imagina la diferencia. Una vida socrática es predecible, ordenada, razonable. Una vida nietzscheana es peligrosa, creativa, transformadora. No se trata de negar a Sócrates, se trata de no convertirlo en tirano. Usar su examen cuando es necesario, pero permitir que el fuego de Nietzsche arda cuando la vida exige coraje. Nietzsche escribió, convierte tu vida en una obra de arte. Esa frase encierra todo su valor práctico. No seas un simple argumento, sé una obra. No seas un cálculo eterno, sé una creación en movimiento. La obra de arte no se justifica con razones, se justifica por su existencia misma. Así también debe ser tu vida. El valor central de esta comparación es que Sócrates te da conciencia, Nietzsche te da poder, y necesitamos ambos, pero el poder es lo que transforma, lo que rompe rutinas, lo que te empuja a desafiar límites. Un mundo lleno solo de socráticos se marchita en análisis. Un mundo con nietzscheanos despiertos explota en creatividad y riesgo. Mira la historia. Cada avance humano, cada revolución, cada innovación, nació de alguien que se atrevió a ser más nietzscheano que socrático. Desde artistas que rompieron moldes hasta científicos que desafiaron dogmas, todos ellos encarnaron esa voluntad de poder, esa fuerza que no pide permisos, que no espera verdades universales, que se atreve a inventar caminos. Pero Nietzsche no ofrece comodidad. Aquí está lo más duro de su mensaje y al mismo tiempo lo más valioso. Él escribió, debemos llevar todavía dentro de nosotros un caos para poder dar a luz a una estrella danzante. Y eso significa aceptar que la vida no será nunca completamente clara, que siempre habrá incertidumbre, que siempre habrá riesgo. El valor está en abrazar ese caos, en hacerlo tu aliado en lugar de tu enemigo. Si hoy aplicas esto, no importa si enfrentas un problema personal, una meta profesional o un vacío existencial. Sócrates puede ayudarte a ver con claridad dónde estás, pero Nietzsche te empuja a moverte, a avanzar aunque duela, a crear aunque falles, a vivir aunque nadie te garantice nada.
Ese es el valor que cambia vidas. Al final, el valor principal de Nietzsche frente a Sócrates no está en destruir la razón, sino en recordarnos que la razón sin acción es ceniza. La vida exige fuego, exige voluntad, exige coraje. Y en ese fuego está el secreto que puede transformar tu destino. El momento ha llegado. No estamos hablando de un debate en una plaza griega, ni de un libro escondido en una biblioteca alemana. Estamos hablando de ti, aquí y ahora. Porque dentro de ti pelean dos voces, la de Sócrates, que pide razones, y la de Nietzsche, que exige vida. Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. Esa frase es dinamita en tu corazón. Sócrates quiere que entiendas el porqué desde la razón universal. Nietzsche quiere que lo inventes, que lo forjes en el fuego de tu propia voluntad. Y aquí está el clímax de esta batalla. No existe un árbitro. No existe un manual que diga quién tiene razón. Solo existe tu elección. Imagina que estás frente a un precipicio. Sócrates te diría que examines la altura, que calcules los riesgos, que consultes con otros si vale la pena saltar. Nietzsche te empujaría sin aviso y gritaría: ¡vuela! Esa es la tensión que define tu vida. ¿Esperarás hasta estar seguro o arderás aún sabiendo que puedes caer? El mundo moderno nos engaña con su culto a la seguridad. Todo está diseñado para evitar el riesgo, contratos, seguros, normas, reglas, rutinas. Vivimos como si la vida fuera un examen que debemos aprobar con nota perfecta. Pero Nietzsche nos recuerda que la vida no es un examen, es una guerra, un campo abierto donde solo los que se atreven a luchar descubren su poder. La vida misma es voluntad de poder, escribió. No voluntad de entender, no voluntad de examinar, sino voluntad de expandirse, de conquistar, de superarse. Y aquí está el golpe más duro. Nietzsche no vino a darte consuelo, vino a sacudirte. Si eliges vivir como Sócrates, examinado, seguro, prudente, quizás tengas paz, pero será una paz tibia, la paz del que nunca saltó. Si eliges vivir como Nietzsche, te enfrentarás al caos, al dolor, al rechazo, pero también a la grandeza, porque solo en el riesgo hay transformación. Piensa en esos momentos en que la vida te arrinconó. Una pérdida, un fracaso, una traición. Sócrates hubiera dicho que examines la lección moral. Nietzsche hubiera dicho que uses ese dolor como martillo para forjarte de nuevo. De la escuela de guerra de la vida, lo que no me mata, me hace más fuerte. Esa frase no es metáfora, es ley. Y es aquí, en medio de la oscuridad, donde el fuego de Nietzsche brilla con más intensidad. El clímax de esta batalla no es filosófico, es personal. Si escuchas demasiado a Sócrates, corres el riesgo de vivir como espectador de tu propia existencia. Si escuchas demasiado a Nietzsche, corres el riesgo de quemarte. Pero dime, ¿no vale más arder un instante que vivir apagado toda la vida? Mira a tu alrededor. Muchos repiten frases de motivación, buscan fórmulas, esperan permisos. Son esclavos disfrazados de libres. Nietzsche lo vio con claridad. El Estado es el más frío de los monstruos fríos. La sociedad dicta reglas, te ofrece seguridad, pero al precio de tu fuego. El clímax de esta historia es el momento en que te das cuenta de que nadie puede examinar tu vida por ti. Nadie puede crear tu destino por ti. La batalla entre Sócrates y Nietzsche termina en tu interior. No hay victoria absoluta, pero sí hay elección. La pregunta que arde es: ¿seguirás examinando o comenzarás a crear? ¿Serás un repetidor de verdades ajenas o un inventor de tu propio sentido? Este es el clímax. La filosofía deja de ser teoría, se convierte en una llamada a decidir. Y como dijo Nietzsche, convierte tu vida en una obra de arte. No esperes a que el mundo te dé permiso. No sigas esperando la respuesta perfecta. El momento es ahora. El fuego es ahora.
La vida es ahora. Yo también pasé por lo mismo. Creí que la vida debía examinarse hasta el último detalle. Tenía el hábito de darle vueltas a todo, de preguntarme si estaba tomando la decisión correcta, si los demás aprobarían mis pasos, si era moralmente válido lo que hacía. Era esclavo de un tribunal invisible, como si cada instante de mi vida fuera un examen socrático que debía pasar con buena nota. ¿Y sabes qué ocurrió? Que vivía paralizado, con miedo a equivocarme, con miedo a no estar a la altura. Me repetía frases de prudencia, buscaba consejos, esperaba que alguien me diera la certeza que yo no encontraba, pero el tiempo pasaba y yo seguía en el mismo lugar, seguro por fuera, vacío por dentro. La duda se convirtió en rutina, y la rutina en resignación. Hasta que la vida me golpeó. Perdí lo que creía seguro. Vi cómo se desmoronaba lo que había construido con tanto cuidado. Y ahí, en medio de la ruina, entendí lo que Nietzsche quiso decir con su famosa frase: «Lo que no me mata, me hace más fuerte». Porque en ese momento descubrí que examinar mi vida no era suficiente. Necesitaba crearla de nuevo. Entonces me lancé al abismo. Dejé de esperar la aprobación de los demás. Dejé de calcular cada movimiento. Dejé de escuchar solo al Sócrates que llevaba dentro. Y escuché la voz que gritaba desde el fondo: «Atrévete». Hay que tener caos dentro de uno mismo para dar a luz a una estrella danzante. Esa frase me acompañó como una guía. El caos que yo intentaba reprimir resultó ser el mismo caos que me impulsó a transformarme. No fue fácil. Hubo noches en que pensé que no iba a poder, días en que el miedo parecía más fuerte que yo. Pero con cada paso que daba, con cada salto sin red, me descubrí más vivo, más auténtico, más dueño de mí mismo. Y ahí comprendí otra verdad de Nietzsche: el hombre que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Encontré mi porqué, no en lo que los demás decían que debía ser, sino en lo que ardía dentro de mí. Por eso te digo que entiendo tu lucha. Entiendo cuando te sientes atrapado entre la seguridad de examinar y la locura de lanzarte. Pero también sé que el verdadero poder aparece cuando decides dejar de vivir bajo examen y empiezas a vivir bajo creación. Yo también pasé por lo mismo y aprendí que una vida controlada puede parecer ordenada, pero está muerta por dentro. En cambio, una vida arriesgada, llena de incertidumbre, puede doler, pero late con fuerza. Ese es el precio de ser auténtico. Y si me preguntas hoy qué prefiero, no tengo dudas. Prefiero arder antes que marchitarme en silencio. Si este contenido encendió algo dentro de ti, suscríbete y deja tu like. Este canal es para quienes no temen al fuego de las ideas. Comenta la frase: «Prefiero arder que vivir apagado». Y así sabré que eres parte de los que no se conforman, de los que se atreven a crear. La batalla entre Sócrates y Nietzsche no terminó en los libros, no terminó en Atenas ni en el siglo XIX. Esa batalla continúa en ti, porque cada día eliges entre la voz que examina y la voz que crea, entre la prudencia que protege y el riesgo que transforma. Nietzsche escribió: «El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo». Esa imagen es brutal. No somos seres terminados, somos tránsito, somos tensión. Y ese abismo no está afuera, está dentro de nosotros. Caminar esa cuerda implica vértigo, implica caídas, implica levantarse una y otra vez. Pero también implica descubrir que la vida no se trata de llegar a un lugar seguro, sino de mantener el equilibrio mientras avanzamos. El impacto de este choque filosófico está en cómo redefine la forma en que entiendes tu existencia. Sócrates te ofrece claridad, Nietzsche intensidad. Sócrates te da razón, Nietzsche te da voluntad. Y ambos, de formas distintas, te invitan a vivir de manera consciente, porque incluso el fuego necesita dirección, y hasta la dirección más clara necesita coraje. Mira tu vida ahora. Piensa en esa decisión que pospones, en ese sueño que guardas, en esa lucha que evitas. Esa es la arena donde Sócrates y Nietzsche pelean en tu interior. ¿Seguirás examinando hasta que el tiempo se agote? ¿O darás el salto que podría cambiarlo todo?
La reflexión final es simple y feroz. No hay garantías. La vida nunca te dará certezas absolutas. Siempre habrá riesgo, siempre habrá caos. Pero en ese caos está la oportunidad de convertirte en algo más, de crear un sentido que nadie podrá arrebatarte. Nietzsche lo dijo con un rugido que aún resuena. Convierte tu vida en una obra de arte. Y esa no es una metáfora bonita, es un mandato existencial. No vivas como copia, vive como creador. No vivas como examen, vive como obra. La filosofía no está hecha para adornar estanterías, está hecha para incendiar espíritus. Y si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti ya arde esa chispa. El reto ahora es dejar que esa chispa se convierta en fuego. El siguiente video de este canal no es para cualquiera. No es para los que buscan comodidad, ni para los que se conforman con frases bonitas. Es para valientes, para quienes están listos a mirar al abismo sin pestañear. Porque ahí, en el borde, es donde la vida se revela con toda su crudeza. Prepárate, porque no voy a darte respuestas fáciles. Voy a ponerte frente a tus propias cadenas y te mostraré cómo romperlas. Hablaremos de aquello que la sociedad te obliga a callar, de lo que pocos se atreven a enfrentar, de lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder. No vengas esperando paz. Ven esperando guerra. La guerra contra tus miedos, contra tu resignación, contra la versión débil de ti mismo. Si llegas al siguiente video es porque decidiste dejar de sobrevivir y comenzar, de una vez por todas, a vivir.